Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos reunidos mi persona Danilo, Rita, Griselda, Cindy y Yaritza del curso de Ética y Deontología con la licenciada en Psicología Karen, quien nos apoyará respondiendo algunas preguntas. Licenciada, un gusto, muy buenas tardes. Dígame usted, ¿a qué se dedica hoy en día? Y cuéntenos un poquito más de su carrera que está ejerciendo hoy en día, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches con todos. Gracias. Primero agradecer por la invitación, poder compartir un poco con ustedes. No mucha experiencia, poca, pero ahí estamos para poder ayudarnos. Bueno, respecto a mi experiencia laboral, llevo egresada más o menos unos 7 años y de experiencia laboral unos 5 años más o menos de carrera. ¿No? He estado laborando en diferentes ámbitos, el área educativa en los primeros años, un poco también en el sector público, lo que es municipalidades, y hace muy poco en lo que es el área de salud, que es quizá el área que más me interesa en este momento a la que estoy dedicada, haciendo mis serums también, ¿no? El servicio rural matinal, por ahí en un distrito en Arequipa. Y actualmente trabajo en un centro psicológico. Ujú. Ok, ahora le doy el pase a mi compañera para que inicie la rueda de preguntas. Buenas noches, doctora. La primera pregunta sería, ¿por qué es importante la ética en la psicología? Muy buena pregunta. Bueno, como toda carrera profesional, o sobre todo nuestra carrera profesional psicología, estamos nosotros muy entrelazados con las personas, ¿no? Nosotros trabajamos directamente con las personas. Pongo de ejemplo los médicos, ¿no? Ellos hacen cirugía a corazón abierto y los psicólogos también hacemos cirugía a corazón abierto mediante las emociones, el aspecto social, emocional, psicológico de las personas. Por ende, al trabajar con seres humanos, necesitamos trabajar en un enfoque de derechos. Los seres humanos no son eh, animales o cosas, ¿no? Son gente o seres que tienen derechos. Y justamente la ética está muy orientada a eso, ¿no? A saber manejarnos con seres humanos. Los seres humanos necesitan ser escuchados, necesitan que se les respete su vida social, su vida íntima, diferentes áreas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que un psicólogo, al hacer el ejercicio, tenga mucha responsabilidad ética porque está trabajando con seres humanos, ¿no? Entonces, eso básicamente. Ujú. Gracias, licenciada. Una segunda pregunta. ¿Cómo actuaría si conociera a algún colega que falte a un principio ético? Bueno, muchos profesionales en sus primeros años, incluso siendo estudiantes, cometemos errores. Cometemos muchos errores en la práctica, ¿no? Porque la psicología, como ustedes habrán visto, implica mucho estudio, mucha renovación del aprendizaje, ¿no? Hay que estar estudiando mucho. Y podemos cometer errores en esa práctica. ¿Listo? Entonces, si es una pregunta directa, si está en mi posibilidad orientar, lo primero que haría sería orientar a algún colega que está teniendo alguna práctica equivocada. Segundo, si esta práctica está involucrando una falta de ética grave, ¿no? Como algún abuso, ¿no? Que se esté cometiendo por parte del profesional, es justamente el deber ético de reportar, ¿no? O denunciar dichas prácticas. En este caso, si el profesional está trabajando a nivel en el ejercicio profesional, se hace un reporte, puede ser a una entidad como la policía, o también se da el reporte al Colegio de Psicólogos, en este caso del Perú, ¿no? Porque nosotros seguimos una normativa de atención y sí, pues, ¿no? Tenemos que ser bastante firmes en eso, ¿no? No podemos permitir que se haga ningún tipo de daño al ser humano, a la persona, al paciente, al cliente, como le llaman otras corrientes. ¿Mm? Gracias, licenciada.
Licenciada, ¿podría elaborarnos un ejemplo para cada uno de estos principios? A, principio de beneficencia. B, principio de no maleficencia. Ujú. Bueno, esos dos principios los compartimos todos los médicos, psicólogos, biólogos, abogados, ¿no? En particular, el primer principio de beneficencia, ¿no? Que es esa ayuda, ¿no? Esa sensibilidad que debe tener todo profesional, lo estoy diciendo en mis palabras, todo profesional para la ayuda, para el beneficio de las personas, ¿no? Entonces, pensaba en un ejemplo y justamente voy a mencionar algo que es muy cotidiano en la práctica del psicólogo, ¿no? En un psicólogo, o ustedes que son estudiantes también. Mucha gente al conocer nuestra profesión o saber qué estamos estudiando, eh, siempre buscan la forma de pedirnos algún consejo, ¿no? Aconséjame con esto, tú que eres psicólogo, tú que estás estudiando psicología. Entonces, muchos colegas a veces pueden sentir cierto malestar, ¿no? Los psicólogos no aconsejamos y no hacemos mucho más que eso, ¿no? Pero quizá llevándolo al lado más positivo, yo pienso que utilizando nuestro principio ético de la beneficencia, podríamos aprovechar estas oportunidades para psicoeducar a las personas, ¿no? Porque el principio de beneficencia también ayuda a prevenir problemas no sociales que acontecen, ¿no? Por ejemplo, psicoeducar al paciente en temas de violencia, que es una problemática social, ¿no? Entonces podemos psicoeducar en violencia, en adicciones, en problemas de salud mental, ¿no? Entonces pienso que ese es un ejemplo de cómo aplicar nuestra ética de beneficencia psicoeducando a las personas. Ustedes lo pueden hacer, los profesionales cuando tengan esa oportunidad hay que aprovecharla, ¿no? Y respecto al segundo me dicen el principio de no maleficencia, ¿no? Bueno, este principio tiene que ver mucho con el no causar, ¿no? Algún tipo de daño a nuestro paciente. Si bien nosotros no, no causamos un daño físico evidente, ¿no? Como por ejemplo podría ser una mala cirugía en caso de los médicos, nosotros sí podemos dañar a nuestro paciente de muchas maneras a nivel psicológico, emocional, ¿no? Y un ejemplo para esto es, por ejemplo, una mala práctica de alguna técnica psicoterapéutica o psicológica en un paciente. Los psicólogos debemos hacer una evaluación clínica muy exhaustiva, o sea, tenemos que ver cómo es nuestro paciente antes de aplicar técnicas, ¿no? Dado el caso, por ejemplo, un niño que ha sufrido abuso sexual, ¿no? Y yo voy a hacer la intervención como psicóloga, perito, se me ocurre, ¿no? Entonces, yo tengo que, antes de hacerle preguntas a mi niño, tengo que ver cómo es mi niño, ¿no? Si es un niño que va a responder mediante el juego, entonces, por ejemplo, aplicaré la técnica del juego, ¿no? Entonces, pero si mi niño no funciona de esa manera, por ejemplo, tuviera algún trastorno, por ejemplo, se me ocurre, entonces no podría aplicar esa misma técnica. Si yo aplicara, podría causarle cierto daño, cierto susto emocional, ¿no? A mi niño. Entonces, sí debemos ser muy responsables con las técnicas que utilizamos. Hay muchos psicólogos que se cierran mucho en sus corrientes, ¿no? Yo soy conductista, soy cognitivo-conductual y no puedo salir de esa línea, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente no funciona con eso? ¿No? Al aplicar tu técnica puedes incurrir en hacerle algún tipo de daño, ¿no? Entonces eso, el psicólogo tiene que tener mucha responsabilidad en su formación al aplicar técnicas para no causar daño a su cliente o su paciente, ¿no? Ujú. Doctora, la última pregunta, licenciada, disculpe. ¿Cómo abordaría un dilema ético en el que se enfrentara a la confidencialidad del paciente versus la necesidad de proteger a terceros? Ujú. Mire, hay algo muy, eh, muy importante que debe manejar el psicólogo y es los límites. Nosotros enseñamos mucho los límites, pero también debemos aplicarlos. Por ejemplo, nosotros, antes de atender a un paciente, tenemos que hacerle firmar un consentimiento informado. Es lo ideal,
¿no? ¿Qué contiene este consentimiento informado? Que justamente el psicólogo tiene la norma ética de guardar una especie de silencio o proteger, ¿no?, la información que se brinda en una intervención psicológica. Sin embargo, tenemos nuestras restricciones en esa norma, ¿no? Que es, por ejemplo, que nuestro paciente esté sufriendo algún tipo de violencia, ¿no? Ahí sí tenemos que romper nuestro secreto, ¿no? O que nuestro paciente esté de alguna manera peligrando su vida, ¿no? Hablamos de intentos de suicidio o un peligro, ¿no? De este tipo. Entonces, siempre se debe informar de esto. Si es que no le hago firmar un consentimiento a mi paciente, se me olvidó, en consulta es, y muchas mujeres que sufren violencia, que no denuncian por proteger al tercero, ¿no? Que es básicamente el dilema ético que me están poniendo, ¿no? Entonces, si fuera el caso, como les digo, yo trato de prevenir estos casos, sobre todo en mujeres, eh, y lo que hago es informar eso, que mis principios éticos son estos. Si en caso esta paciente estuviera peligrando en estos dos aspectos, yo como profesional tengo el deber de denunciar o informar a la autoridad competente, ¿no? Eso es algo que deberíamos hacer todos, ¿no? Entonces se le tiene que explicar. No podemos hacer que nuestro paciente ingrese a consulta pensando que nosotros somos una especie de, no sé, religioso, ¿no? Que no vamos a decir nada, sino que el paciente tiene que entender que nosotros queremos también protegerlo, ¿no? No solamente somos un confesor, no alguien que va a guardar el secreto, sino también alguien que quiere protegerlo y ayudarlo, ¿no? Así podemos más o menos intervenir en este dilema, ¿no? Uh -huh. Muchas gracias, doctora. Gracias. No te preocupes. Gracias, Muchísimas licenciada. gracias. Gracias. Muy buenos días con todos. El día de hoy nos encontramos reunidos mi persona, Danilo, Rita, Cindy, Grisela, con la licenciada en Psicología, Córdoba Nietos, quien nos apoyará respondiendo algunas preguntas. Dígame usted, licenciada, muy buenos días. ¿A qué se dedica usted? Cuéntanos un poco de su carrera que está ejerciendo hoy en día. Sí, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, me dedico a la psicología, estudio lo que es la psicología forense ahora en este momento. Ok. Continuando con la rueda de preguntas, le doy paso a mi compañera. Buenos días, licenciada Alejandro Nieto. La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante la ética en la psicología? Bueno, en la psicología tenemos que ver que sea algo integral, ¿no? No solamente que se vea la expectativa moral, sino debe ser todo un requisito para el éxito de la credibilidad del profesional, ¿no? Y como también para nosotros mismos como profesionales. Entonces, por eso es importante tener ética en nuestra profesión. Gracias, licenciada. Una segunda pregunta. ¿Cómo actuaría si conociera a un colega que falta a un principio ético? Bueno, nosotros nos debemos 100% a lo que es eh, nuestra carrera, a nuestras labores y a nuestro gremio, ¿no? Entonces, nosotros como psicólogos debemos hacer prevalecer estas normas éticas por encima de otras consideraciones o intereses. Ya. Licenciada, ¿podría elaborarnos un ejemplo para cada uno de estos principios? Principio de beneficencia y B, principio de no maleficencia. Bien, en lo que es el área forense, podríamos ver en el principio de beneficencia que podríamos aplicarlo en el sentido de que los peritajes que nosotros realizamos como psicólogos los haríamos en pro de la búsqueda Una pregunta. de justicia, sin favorecer a nadie en específico, sino como un medio para esclarecer los hechos y encontrar la verdad, ya que nosotros no solamente vamos a ver a las personas que son víctimas, ¿no? Sino que también vamos a ver a personas que pueden ser los agresores. Entonces no podemos nosotros ni empatizar ni ponernos del lado de uno o el otro.
Licenciada, una última pregunta. Según a su experiencia laboral, ¿cómo ha sido su desenvolvimiento ético? No le entiendo. O sea, según a su experiencia laboral en el tiempo que usted viene trabajando como licenciada, ¿cómo ha sido su desenvolvimiento, su experiencia ética? Creo que la mejor forma es cumpliendo todos los marcos de las normas que tenemos cada uno, en este caso nosotros como psicólogos. Al desempeñar nuestra actividad profesional es indispensable que actuemos bajo una serie de normas y premisas éticas y morales, que esto vaya a garantizar la diligencia del ejercicio de nuestra profesión. Eh, Eso es lo que conocemos como la ética profesional. Ok, muchas gracias, licenciada.